Por acá. Quería empezar hoy de una vez con una duda que me planteó Max aquí por correo, creo que es del jueves pasado, en cuanto a una explicación que da el Mendenhall. Voy a tratar de resumirla acá, discutir un poquito con ustedes el concepto. Nosotros tenemos una distribución. Profe, nos está compartiendo cualquier cosa. Ah, sí, gracias. Gracias, Juan. Tenemos una distribución. Digamos que estamos tratando de estimar la media o de tomar una decisión con respecto a la media. Mu sub 0. Que corresponde a la hipótesis nula, y esta distribución que estamos viendo corresponde a la distribución a la función de densidad de la hipótesis nula. Tiene media mu sub 0. Entonces, lo que estamos buscando siempre es un valor, ¿verdad? Un valor que está aquí, por algún lugar de estos, que va a ser que a la derecha de él haya un área alfa, ¿verdad? Y por cierto que esta distribución, la que estamos viendo aquí, es la distribución de X barra, ¿verdad? De todos los posibles valores de X barra. Entonces aquí aparentemente, digamos, estamos buscando un valor de X barra alfa, ¿verdad? Por ponerle así, que marca esa área que tiene un alfa de probabilidad a la derecha de él. Es decir, hay un alfa de probabilidad que haya un valor de X barra superior o igual a ese valor de X barra alfa. Disculpen, vamos a cerrar aquí esto para que no haga bulla. Ok, eso es lo que estamos buscando. Ahora me decía Max ahí en el correo, si lo entendí bien, que tiene que ver eso con ese valor de K. Si llevamos esa en la figura que explica ahí el Mendenhall, si nos llevamos esa idea ahora para entender o para poder averiguar ese valor de X barra alfa, lo que necesitamos hacer es primero partir de la distribución muestral de X barra. Y esa distribución muestral de X barra, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es normal con media mu sub 0 y varianza sigma cuadrado entre n. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces aquí yo tengo un valor de 0 en esa distribución normal estándar, ¿verdad? 0 es la media, y este valor de K, en este caso correspondiente a un cuantilo de la variable Z, ¿verdad? Ese que acumularía entonces ahí a la derecha ese alfa. ¿Verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que K es igual entonces al valor de X barra alfa menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. A ver si quiere esto. Profesor. Señor, don Max. Disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué es que ahora la media es 0? Porque es una variable normal estándar de la que partimos. Tiene media valor esperado 0. Entonces nosotros, digamos, en la gráfica de arriba, Ajá, esa función es normal, ¿verdad? Ajá, exacto. Esa gráfica está representando la distribución de X barra. Así es, Max. La de abajo es la X barra normal estándar. Esta es la normal estándar, no X barra, normal estándar. Simplemente. Ajá, y vos sabés que esa normal estándar, ese valor de K, ese cuantilo, porque vos me consultabas ahí,
es siendo normal estándar, corresponde a esto que escribimos por aquí. O sea, aquí el detalle es entonces que, que K y X barra alfa estén acumulando la misma alfa. Así es, exactamente, vamos. Entonces, digamos, por ejemplo, Ujú, mu 0, en ujú, el gráfico de arriba, puede estar a la derecha o a la izquierda ujú. de este gráfico normal que tenemos ahí, normal estándar. Ah, sí, 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 sí. Mi cero puede ser cualquier cosa, puede ser 100,000. Sí, Sí, ok, ok, perfecto. Gracias, gracias. ok, perfecto. Ok, entonces partamos de ese principio, de esto que les acabo de contar también, para lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy, compañeros y compañeras, son, sí, de hecho, así se llama la sesión de hoy, son criterios para tomar decisiones. Okay, es decir, hemos estado diciendo ya desde que arrancamos con este tema 4 que el propósito, lo que andamos buscando cuando hacemos contrastes de hipótesis es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. No la aceptamos, sino rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Y tampoco aceptamos la hipótesis alternativa, sino estrictamente tomamos decisiones con respecto a la hipótesis nula. Profe, Sí, Juan. perdón, con una duda con respecto a esto que acabamos de ver antes de empezar la clase en sí. Ajá, Es que esa fórmula de K que usted puso ahí, la ajá. entiendo, ¿verdad? Obvio. Ujú. Pero en el Mendenhall venía otra. ¿Qué dice el Mendenhall? Entonces, venía el Mendenhall bueno, venía como el valor de la hipótesis nula, creo, que Ujú, es el centro, ¿verdad? Eso sí lo entiendo. ujú. Estás hablando de este gráfico. Ujú, Ajá, ahí, ujú. exacto, ahí venía centro Ajá, más ajá, la, el valor de la distribución que me daba la probabilidad alfa, ajá. El K, digamos. Ajá. ajá, por la desviación estándar o desviación normal. Bueno, no, Correcto. ajá, Claro, claro. Sí, lo que dice Mendenhall es de hecho, si vos despejas de aquí, Juan, si vos despejas de aquí, lo que vamos a ver es que este X barra alfa, este valor que está acá, ujú, es K por sigma entre raíz de N, despejo, ¿verdad? ujú, Más mu sub 0. ujú, Entonces, ese X barra alfa justamente es eso que acabas de decir. Es el valor del centro, como vos decís, ujú, más K veces, o sea, más el cuantilo, cantidad de veces, ¿verdad? De la Z. El error estándar de la, de la visión estándar, perdón, de la media, sigma entre raíz de n. O sea, eso que vos estás diciendo es despejarlo de aquí, lo que yo planteo. Ah, ok. Ajá. Entonces, ok. Y eso es cuando estamos hablando de la cola derecha, ¿verdad? Cola Exacto, superior. exacto, Si exacto. fuera en la cola inferior, ahí más bien tendríamos un Me- centro menos. Ah, Así ok. es. Excelente, Juan. Gracias por la aclaración. Así es. Ah, ok. Listo. Está Y bien. eso, si tuvieras una hipótesis alternativa, como vos decís, Juan, del lado negativo, ¿verdad? Ujú, O sea que la hipótesis alternativa es que mu es menor que mu sub 0. Pero también existe la posibilidad de que no sepamos en qué dirección se movió. Es decir, decimos mu es diferente a mu sub 0. No sé si es mayor o menor, pero dudo de ese mu sub 0. Entonces, si no tenemos claridad de hacia dónde se pudo haber movido, en cuál cola se encuentra, tenemos que separar alfa en las dos colas, igual que cuando hacemos en los intervalos de confianza. Entonces tendríamos alfa medios en cada cola. La ok. región de rechazo se dividiría entre dos colas. Ok. Ok. Listo. Ahora sí, ya. Todo bien, pura vida. Excelente. Muy bien, buenísimo las preguntas. Ayuda mucho a aclarar. Ok,
Bueno, entonces, retomando un poquito por donde estaba comentándoles, entonces tendríamos ahora, ya habiendo aclarado cómo rechazamos o no rechazamos, o más bien, que la intención y el procedimiento, ¿verdad? Que tenemos que calcular, inclusive la idea y el principio de hacer, de calcular la potencia del contraste, en lo que hablamos bastante la vez pasada, ¿verdad? Con los ejercicios que hicimos. También la posibilidad de construir un cociente de verosimilitudes para tomar una decisión, para poder crear una regla para tomar una decisión. Habiendo hablado de todo eso ya, entre ustedes y yo, ahora entramos en la parte que es un poco más mecánica y que yo esperaría que para ustedes sea más tangible, más sencillo de entender de qué se trata. Y es entonces ahora sí ya discutir cómo tomamos decisiones con respecto a la hipótesis nula. ¿Verdad? Cómo al final, en qué momento decimos ahora sí, tenemos suficiente información para rechazarla o no tenemos suficiente información para rechazarla. Entonces ya ahora vamos a hablar de esas formalidades. Les aclaro de antemano que son 3 posibles formas con las cuales hacemos eso. Las 3 tienen que tener obligatoriamente la misma conclusión. Es decir, no es que con un criterio puede ser que la rechace y con el otro no, sino que siempre tienen que coincidir, ¿verdad? Si rechazo con un criterio, los otros 2 también me deben llevar a la misma conclusión. Y con eso también les estoy diciendo que en realidad son sustitutos, ¿verdad? No tendría sentido más bien calcularlos bajo varias perspectivas. O sea, buscar tomar la decisión con 2 o 3 criterios, sino siempre con uno es suficiente. Ahora, por supuesto que puede pasar que yo diga, después de que yo les cuente cómo funcionan, que ustedes digan, me siento más cómodo con el segundo criterio que con el primero y el tercero. Digo, cada quien pues se familiarizará con cada criterio y tendrá su gusto, ¿verdad? Al respecto. Y eso hace que al final uno pueda decir, bueno, si al final me dicen que tengo que usar el primer criterio, pues lo aplico, pero como no me siento tan a gusto con ese criterio, uso con el que sí me siento a gusto, el segundo, el tercero, para validar que lo que calculé con el primer criterio hace sentido. Eso puede pasar. No es tan buenísima idea porque todo pues, requiere tiempo, pero les comento un poco que ese es el tipo de cosas que podrían sucedernos. Entonces, voy a mostrarles aquí, de hecho ahí están subidas esas diapositivas en el aula virtual. Y vamos a partir de esta primera situación, en la que tengo una hipótesis nula, que me dice mu es igual a mu sub 0. Vean que por el momento, también aprovecho aquí para hacer este comentario, por el momento solo hemos estado usando este escenario de una prueba con respecto a una media para hacer todo este desarrollo de conceptos, de ideas, que requerimos pero que en realidad podrían aplicar a cualquiera de los escenarios. Cualquiera de los escenarios de parámetros que podemos estar estimando. Ustedes ponen a decir, por amor a Dios, ahora a cuáles se refiere, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos escenarios? Son exactamente la analogía de lo que hicimos en intervalos de confianza. De hecho, en el jueves, si Dios quiere, ahora este jueves que viene, vamos a hablar de pruebas específicas. Es decir, cómo hacemos pruebas para la comparación de 2 medias, cómo hacemos pruebas para una varianza, para la comparación de 2 varianzas, para una proporción y para la comparación de 2 proporciones. Entonces, lo que vamos a desarrollar es los 5 casos adicionales esos, ¿verdad? Pero la lógica de fondo de cómo tomo decisiones con respecto a la hipótesis nula es la misma que vamos a ver
ahorita para el caso de una media. Nada más para que no se queden con la idea de que lo que estamos viendo acá es ya lo exhaustivo y final para todo lo que necesitamos entender. Pero para mí es muy importante esto, que nos quede como clara la forma de pensar y de analizar las cosas, porque después de eso es simplemente crear la analogía para el resto de los casos. Bueno, entonces, de nuevo, aquí estamos en la hipótesis nula, mu igual mu sub 0. En este caso, la alternativa mu mayor que mu sub 0 y sigma cuadrado es conocida, es decir, podemos dibujar perfectamente la distribución que corresponde a la hipótesis nula con centro mu sub 0. Ahí ese y barra, que le puse en estas diapositivas, ese y barra calculado, ¿verdad? Sub alfa, le llamábamos ahí en el otro ejemplito que hicimos. Ese es el que marca la región de rechazo, que tiene un alfa de probabilidad bajo esta distribución de y barra. Entonces, ese es el caso, ¿verdad? Ese es el caso, calculándolo, este mu sub 0 más sigma entre raíz de n por z alfa. Ese caso cuando conocemos, perdón, a sigma cuadrado. Y o el tamaño de muestra es suficientemente grande, ¿verdad? Aquí, ¿cómo tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula? ¿Qué dirían ustedes? Si el resultado es mayor que eso, que está aquí. Es que no sé qué es eso, que es este, Y barra que sub digo. C, ese, y barra sub C, que Ajá, creo que ajá, escribí ahí. Sí, ese y valor. ahora si si Y es mayor o igual a Y barra sub C. Sí. Si Y dijiste, ¿o qué? ¿Qué cosa? Sí, si Y, o sea, si el resultado, si lo que nos da es mayor a Y Ajá. barra sub C, ahí se rechaza. ¿Y cuál es ese resultado, Juan? ¿De qué? O sea, ¿qué es lo que hacemos para obtener ese resultado? Sacar la probabilidad, ¿no? ¿O sacar qué? ¿O sacar No, no, cuánto es Y? sí, sí, o sea, ¿qué es ese Y? ¿Qué decís? ¿A qué se refiere eso? O sea, todo lo que dices es cierto, nada más que me quiero estar seguro de a qué te referís con que O sea, sacamos Y. si el resultado de la muestra que conseguimos Ajá, es mayor a la K que definimos, ok. ahí se rechaza. Voy a suponer, Juan, que vos sos mi jefe ahora aquí. Ya estamos trabajando en algún lado. Entonces vos me decís sacar el resultado de la muestra y compararlo con ese llevarlo a C, ¿verdad? Y yo Ujú. digo, no sé, Juan, no sé qué es el resultado de la muestra. Discúlpame, jefe, no sé qué es el resultado de la muestra. Estoy haciendo una majadería aquí, Juan, pero no quiero estar segurísimo de que estamos hablando el mismo idioma. O sea, vos me decís el resultado de la muestra. ¿Qué es el resultado de la muestra? De ahí, ¿O te parece una digamos, instrucción? Dirías, este carajo no me sirvió, voy a despedirlo, no entiende nada. digamos, si yo estoy haciendo una investigación de que el arroz, Ujú, vamos a ver, de que una máquina de arroz me saca por promedio, una de estas cosechadoras de arroz saca promedio ujú. 10 kilos de arroz. Sí, Entonces yo pongo mi hipótesis nula de 10 kilos, que es el ujú, centro. sí, Entonces ya le digo a alguien que vaya a recolectar arroz y veo que más bien da un poco más, o ujú, da menos en este caso, ¿verdad? sí, sí, Digamos que el K que yo definí es si esa máquina de arroz recolectora recoge ujú, menos de 8 kilos, ahí ujú. ya rechazo la hipótesis. Es Entonces, suficientemente diferente de los 10 kilos, dijiste, ujú, ¿verdad? Ese es tu argumento. Sí, excelente. A ver, el concepto lo tenés clarísimo. Pero estoy preguntando algo muy, muy sencillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Y? Entonces, no sé qué querés que haga yo con la muestra. Cuando te diga a qué me refiero con la pregunta, me vas a mandar al carajo, estoy seguro, pero quiero estar seguro. ¿Qué es eso de Y?
Vos dijiste, si Y cae por arriba de ese Y sub C, llevarlo a sub C, rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es ese Y? Profe, ¿Sí? cuando usted pregunta qué es ese Y, ¿a cuál Y se está refiriendo? No sé, estoy preguntando. Juan dijo Y. Es que, ok, está Y ¿Cómo? barra, está Y Ajá. barra, que es todo, ¿verdad? Todos los posibles valores. Y está Y barra C, que es el valor que usted definió, Correcto. que separa la región de la Perfecto. RA de la RR. Correcto. Ah, Perfecto. ¿Y ahora qué es entonces, Y? Vos dijiste Y. Yo nada más hago caso, Juan, por eso digo, vos sos mi jefe. Yo digo, no sé qué es Y. O sea, yo entendí esos dos otros dos. Todos los llevarra posibles. no sé, profe, no Y sé. barra C y no sé qué es Y. Vos me diste una instrucción que no me queda muy clara. Y ya estoy nervioso porque siento que se va a poner impaciente mi jefe. Es muy interesante lo que suele pasar con ustedes, estimados colegas, estudiantes de economía. Ustedes deben estar muy traumados de lo que preguntan los otros profesores de cosas muy complicadas. Y casi siempre cuando uno pregunta algo sospechen que debe haber 5 cáscaras de banano entrelazadas entre sí y que debe ser algo súper elaborado lo que hay que responder. Yo nada más quiero estar seguro que esos conceptos sencillos están claros. ¿Qué es lo que hago yo con la muestra para verificar si cae aquí en esa región de rechazo o no? Así piensen, así instrucciones para alguien que de verdad le cuesta la vida, ¿verdad? Profe, ¿puedo dar otro ejemplo? Sí, claro, Max, adelante. Digamos, entonces, en el ejemplo del presidente que está ahí en el Mendelhall, el presidente dice que va a tener de toda la población un 80% de los votos. Y yo digo que no, que va a tener un 30% de los votos. Entonces, si agarro de una muestra 20, mi región de rechazo va a comenzar, o sea, yo digo, no, usted va a tener de 0 a 30% de los votos. Bueno, no, 30% de los votos. Entonces, la región de rechazo mía empieza del 30% de la muestra para abajo. Entonces, Porque vos decís que ahí están los valores que vos dijiste o menor que eso, inclusive. correcto. Ajá, Entonces, yo digo, si saco una muestra de 20, que en este momento no tengo calculadora para sacar el por ajá, ciento de 20, ajá. pero si entonces de la cantidad de muestras que yo saco, Ujú. o de la muestra que yo saco, sea de 20, me salen dos que van a votar por el presidente, quiere decir que entonces de la muestra Ujú. es menor o está dentro del 30% que yo había dicho y no Sí, está incluyendo a... al 80, decís vos. Está muy lejos del Sí, 80. Sí, si querés, ahorita vuelvo a ese ejemplo que estás dando. O sea, es válido en el sentido de la lógica de rechazar o no la hipótesis, pero ahí ya estás hablando de una proporción, ¿verdad, Max? No de estimar una media, un mu. Vos estás estimando un P, ¿verdad? Con eso que comentaste. Y ahorita vuelvo a ese ejemplo, Max, pero qué bueno que lo sacaste para aclarar un par de cosas. Pero aquí más sencillo todavía, más sencillo esto. O sea, tal vez voy a ayudar un poco aquí. Y estoy seguro que Juan va a decir que es gracioso. Cuando Juan dice saque Y, vean que aquí nos quedamos con ideas que al final yo les pregunto a todos están claros a qué se refiere Juan con sacar Y? Estoy seguro que no estoy solo en la sensación de que, puña, si me tocara a mí tomar esa decisión, no estoy seguro qué hago. Saco el promedio de esa muestra, Y barra, no Y, ¿verdad? Correcto, Juan. ajá. Entonces es el promedio simple de esa muestra y ubico ese promedio a ver si está por arriba de Y barra sub C o por debajo de Y barra sub C. Y en función de eso tomo la decisión. Sí, Ay, entonces, sí, sí era más sencillo. sí, o sea, muy, muy fácil. El asunto es, ustedes andan a un nivel de abstracción más grande, ¿verdad? Y después a veces se queda la comunicación ahí un poco trabada. Entonces estoy seguro ahora que aclaré eso, sea bárbaro, eso era lo que quería. Sí, profe, ¿cómo fue? Perdón, ¿cómo fue?
O sea, desde cuando Juan dijo, ustedes ya, tienen estos dos valores, bueno, o sea, tienen todos los posibles valores de Y barra, que eso se refiere a toda esta distribución. Tienen un Y barra sub C que marca cuál es la región de rechazo, o sea, por arriba de ese valor rechazarían la hipótesis nula. Y después dijo Juan, entonces toman su Y, y deciden con la muestra, toman y deciden si rechazan o no rechazan. Y yo dije, no sé qué es Y. Y es cualquier valor de la muestra, es el promedio, es la suma de todas las observaciones, o qué es. O sea, yo como aquí, colaborador de Juan, que es mi jefe, diría, puña, qué tira, no sé a qué se refiere, no sé qué hago ahora. Y lo que hago es tomar, sacar el promedio de esa muestra y compararlo con ese Y barra sub C. Si en esta prueba, donde la hipótesis alternativa dice mu mayor que mu sub 0, si en esta prueba S cae en la región de rechazo, rechazo la hipótesis nula, y si no cayera por arriba de ese valor, no rechazo la hipótesis nula. Y no rechazarla no significa, recuerden por favor, no significa que yo puedo decir que entonces sí es cierta la hipótesis nula. Que sí la acepto la hipótesis nula. No puedo decir eso. Lo único que puedo decir es que por el momento no tengo información para rechazar. Recuerden todo lo que usamos de tiempo y gastamos toda una sesión aquí discutiendo entre nosotros y sobre todo yo emocionado hablando de la Revolución Francesa y otras cosas. En el sentido de que no tenemos nunca información para asegurar cuál es el valor. Asegurar con certeza, voy a ser redundante en el concepto, con certeza, ¿verdad? O poder afirmar que es mu sub 0. Ni tampoco que es un mu A. Yo nunca voy a poder decir con seguridad cuál es el valor. Ni si la rechazo, ni si no la rechazo. Lo único que voy a poder decir, sí, con seguridad entre comillas, es decir, con alfa por ciento de seguridad, es que mu sub 0 no es el valor que corresponde a la población. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, sí puedo decir con un alfa por ciento o 1 menos alfa de certidumbre, ¿verdad? O alfa por ciento de probabilidad de equivocarme, que es lo mismo, que mu sub 0 no es correcto. Eso me lleva a la vez entonces a decir que entonces sí sé que es un mu A que está arriba de mu sub 0. No, no. Yo nunca voy a poder decir nada con certeza con respecto a mu. Mu es una constante desconocida y siempre la será. Siempre lo será. Entonces, volviendo a lo que preguntaba Max ahora, volviendo al ejemplo que planteaste, pensemos esto que no son medias, sino son las proporciones que nos decía Max ahora y que más bien estamos partiendo de una P sub 0, ¿verdad? Una proporción en la hipótesis nula que dice 80%, que es lo que dice este candidato a presidente. Y Max dice que no le cree y él afirma, cree, para ser más atinado en los términos que usamos, que él cree que es 30%. Ninguno de los dos puede afirmar nada, ¿no? A veces usamos esas palabras como si realmente tuviéramos información para poder afirmar cosas. Muchas veces no podemos afirmar, sino que vamos a hablar de supuestos, de escenarios, de creencias, ¿verdad? Entonces Max parte del escenario que es 30%. Normalmente, igual Max, si te fijas aquí en este tipo de pruebas que estamos hablando, vos podrías especificar, claro, una P alternativa y bastante por debajo del 80%, pero casi siempre la estructura de este planteamiento de hipótesis va a ser H sub 0, P igual a 0,8 y la HA es P menor que 0,8. En todo caso, vos no vas a poder afirmar que es 80 ni que es 30. Lo único que vas a poder decir
es que 80, podrías eventualmente decir, es que 80% no parece. Que el valor que obtuviste con la muestra está en la región de rechazo, en ese caso que vos estás hablando, a la izquierda de 0,8, y está tan metido en esa zona de rechazo que vos decís, no, no es probable, o tengo información para decir que la proporción de gente en la población que vota por este candidato no es 0,8, sino que es menor. ¿Cuánto menor? ¿Es 30%? No lo sé. No lo sé. Sí sé que 80% es muy poco probable que sea. ¿Verdad? Entonces, no es que vos estás ahora calculando valores con la muestra para poder aseverar uno u otro escenario de eso, sino que estás descartando o no ciertas hipótesis nulas. Igual vos podrías después de eso decir, bueno, ya vi que 80% no es. Podría calcular otro escenario con esa muestra que dijiste y ver si es posible que sea 30. Entonces cambiar la hipótesis nula y decís P igual a 0,3. Una alternativa que es mayor a 0,3. ¿Será que rechazo eso? Si también la rechazo, podría decir, no es ni 80 ni 30. Es algo en medio de esos dos. Sí, sí, profe. Perfecto. Ok. Profe, y también yo tenía una duda Sí. con esa región de rechazo. Es que, ¿por qué es que el área es la región de rechazo y no como la línea? No, no, es la línea. Es la línea, sí, tenés toda la razón. Sí, es que vos sos muy correcto en el concepto. Son los valores, está definido por esa región de valores de Y barra, que está comprendida de Y barra sub C a más infinito. A eso se refiere la región de rechazo estrictamente. De hecho, vos lo escribirías así, ¿verdad? La región de rechazo comprende todos los Y barra mayores a Y barra sub C. De acuerdo, profe. Gracias por precisar eso. Ok, pero tenemos otro escenario, recuerden, también igual que con los intervalos de confianza, compañeros y compañeras, que en la que no conocemos sigma cuadrado y el tamaño de muestra es menor que 30, es decir, no tiende a infinito. Esta noción tan generosa de los estadísticos de que infinito por alguna razón parece ser 30. Entonces, partiendo de esa convención, o sea, estamos bajo esas circunstancias, esta distribución de Y barra ya no es una normal, ¿verdad? No podemos partir de eso. No aplica el teorema límite central, que el teorema límite central es aplicado bajo la ley de los grandes números, sino que es una T de student, ¿verdad? Habíamos dicho, pues se distribuye como T de student. Y aquí formamos o calculamos este Y barra sub C como mu sub 0 más S, es decir, la desviación estándar no poblacional, no sigma, sino la desviación estándar muestral entre raíz de n, y lo multiplicamos en este caso entonces por la T de student con alfa por ciento de probabilidad y n menos 1 grado de libertad. Y con eso, vean que esto es exactamente la analogía. En lugar de sigma usamos S, en lugar de la Z, como el valor de K, el cuantilo, usamos el cuantilo de la T de student con el mismo alfa de probabilidad. Y encontramos un Y barra sub C. La decisión es igual, ¿verdad? Si el valor está por arriba o igual a Y barra sub C, como decía Juan ahora, rechazamos la hipótesis nula. Y si no, si está por debajo, no la rechazamos. ¿Sí? Eso es, la T es igual que, o sea, TA es igual que ZA, digamos. Solo que, No, solo que para la T de student, obvio. exacto. Así es. Y lo que está es por n-1. No, es con, recordar que ahí necesitas que te especifiquen cuáles son los grados de libertad. Siempre van a ser n-1 n-1. grados de libertad. Exacto, es coma n-1. Ya, listo. Con alfa de probabilidad y n-1 grados de libertad. Exacto. Profe, yo sé que Sí. ahí no está indicado, pero ¿verdad que entonces ahí la muestra es menor que 30, ¿verdad? Habíamos dicho. Ajá. Sí, es el escenario. Voy a agregarlo aquí. N menor que 30.
n menor que 30. Exacto. Bueno, esto que hemos estado hablando hasta ahorita es lo que llamamos el criterio, porque estamos hablando que esta sesión es sobre criterios para tomar decisiones sobre la hipótesis nula. Y este primer criterio que les estoy contando, que va muy en función de lo que hemos estado viendo hasta ahora, es el que se llama regla de decisión. El criterio que se llama regla de decisión. No me pregunten por qué le llaman así a esto. Es así. Creo que no son los nombres más afortunados, pero les estoy contando también. Todos estos son convenciones en alguna medida y por eso me refiero a ellas tal cual, ¿verdad? Como se conocen esas convenciones. Veamos qué más puede pasar, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Está el escenario exactamente que preguntaba Juan ahora, ¿verdad? En el caso de que la alternativa sea mu menor que mu sub 0, pues tengo una región de rechazo más bien a la izquierda de mu sub 0, ¿verdad? ¿Y cómo la obtengo? Aquí sería restándole menos sigma raíz de n por z de alfa, ¿verdad? O puede ser, como le decía ahora Juan cuando me estaba preguntando también, que la hipótesis alternativa es diferente a mu sub 0, como les comenté ahora, y en ese caso tendríamos alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha, ¿no? Se divide en dos zonas. Y el valor entonces es el correspondiente, ese K es el correspondiente a Z de alfa medios, ya no Z de alfa, ¿verdad? Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener a la hora de buscar los valores en la tabla, ¿verdad? O a buscarlos en Excel, aquí si están haciendo práctica, de especificarles muy bien cuál es el nivel de probabilidad con el que vamos a buscar esos cuantilos. Entonces, una pregunta que clásica pregunta, o por lo menos concepto para un examen. ¿De qué forma podría incidir, ¿verdad? ¿De qué forma podría incidir el tener información específica para la hipótesis alternativa en cuanto a que si creemos que es mayor o menor que mu sub 0, en qué tan probable será rechazar la hipótesis nula? Es decir, en otras palabras, el hecho de que yo tenga información que me inclina hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a la hipótesis nula, ¿hace que sea más probable que yo rechace la hipótesis nula, sí o no? Disculpe, profe. Sí, voy a ver cómo lo planteo de forma más sencilla. Yo creo que no. Bueno, o sea, no, más bien, creo que sí. ¿Por qué, Juan? Bueno, perdón, para dar a check Sí, sí. porque no me expliqué bien aquí porque Max me preguntó. La idea es esta, Max. Vos cuando haces una prueba de hipótesis, siempre partir de información específica, es decir, de un contexto que te hace plantear la hipótesis alternativa en una dirección u otra. Es decir, puede ser que vos tengas suficiente contexto, suficiente información para decir debería estarse moviendo a la derecha o a la izquierda la hipótesis nula. Ejemplo de eso, ejemplo podría ser que lo que decíamos ahora, creo que en los primeros ejemplos que les comenté, estamos aplicando un nuevo método para el estudio de matemática, ¿verdad? Creo que de hecho por ahí en su momento, creo que Albert estuvo comentando algunas cosas que dijimos que tenía alta vocación de maestro. Vamos a aplicar un nuevo método de matemática en secundaria y históricamente el promedio que han tenido los estudiantes ha sido 60, por decir algo. Y ahora aplicamos un nuevo método para que aprendan matemática. ¿Y cómo plantearías en ese contexto? Ahora vas a tomar una muestra a ver qué pasó. ¿Cómo plantearías la hipótesis nula y la hipótesis alternativa?
Max. De promedio Diciendo es- que, Ujú, dale. diciendo que el promedio es de 60. Ajá, exacto. ¿Qué es H sub 0 y qué es HA en ese caso? H sub 0, entonces sería 60. Exacto. Mu igual 60, ¿verdad? Ujú. Ujú. Digamos que el verdadero valor Ajá, del promedio es lo que yo estoy pensando, que es 60. Bueno, es lo que exacto. los profesores están pensando. Ajá, exacto. Y yo vengo y yo digo, no, no es cierto, que el verdadero valor de la media entonces es 80. Es mayor que 60, ¿verdad? O sea, eso es lo que vos querés decir. Esto tuvo un Cor- efecto, ¿verdad? Lo que te decía Correcto. ahorita, igual como las proporciones, ¿verdad? No tenés que decir un valor específico arriba, claro, vos quisieras que fuera 80, pero en primera instancia lo que te interesa decir es, yo para decir que este método en el que nos desgastamos este año tiene efecto, voy a decir que es mayor que 60. Coge esa misma lógica. Entonces lo que estoy diciendo es que en este contexto, la información, cuando digo información, no son datos cuantitativos nada más, sino qué pasó de fondo, qué están haciendo, ¿verdad? O sea, qué hay de problemas o de oportunidades específicas en este contexto que hace que me lleve a plantear una hipótesis nula en una dirección específica, como la que acabas de decir. Si yo te dijera ahora, no, lo que te puedo decir es que el promedio histórico ha sido 60 y algo hicieron, algo cambió, ¿verdad? Algo me contaron aquí, Max. No sé, la verdad, qué están haciendo estos carajos. No sé si les recortaron plata o les recortaron fondos aquí para, no sé, pizarras o pailos o lo que usted quiera. Eh, o si fue que más bien alguien vino y les regaló otro método nuevo. La verdad no estoy claro qué pasó, pero algo cambió. Entonces, ¿cómo se verían las hipótesis ahora si yo te cuento eso tal cual lo acabo de decir? ¿Siguen siendo iguales como las planteaste ahora o las harías algo diferente? Digamos, la información se la dijeron a los profesores también, que establecieron que la media real No, era 60. no, vos como investigador, Max, aquí, o sea, nosotros estamos aquí y nos dijeron, ¿usted nos pueden ayudar a hacer una prueba estadística? Y decimos, sí, está bien. Y vos me decís, ¿qué hago aquí, Alex? Y yo, no, lo que te puedo decir es que algo hicieron, no sé qué hicieron. Algo Sí, quitaron, pusieron, tienen más plata o menos plata, no sé, pero algo pasó y quieren ver si algo cambió. ok, sí, sí. Entonces, si solamente yo tengo la información así, intuitivamente, yo diría que el, la hipótesis nula sigue siendo la misma, Ujú, exacto, pero, pero la hipótesis, ¿cómo se dice? La hipótesis, alternativa. la alternativa, correcto, Ujú. es, es distinta. Exactamente, perfecto, Max, así es. Digamos, distinta no solamente mayor, sino que puede llegar a ser cualquier valor. O menor, inclusive, ¿verdad? Exacto. Ajá. Porque no sabemos cuál es el cambio de fondo. Entonces, distinto a la media real. Exacto, entonces vean que esto es un ejemplo muy concreto de cómo información, que no es que Max dijo, pero dame datos, dígame datos ahí cuantitativos, ¿verdad? Porque siempre cuando nos dicen que tenemos información, pensamos necesariamente en que alguien nos proporcionó aquí un set de datos. Eso ya es nuestra cabeza, ¿verdad? En cómo entendemos las palabras. Entonces, información no solo son datos, no son números. La información perfectamente es, de hecho, números en el fondo son lo mismo, es contexto, es qué pasó, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos describir lo que está sucediendo? Entonces, si yo ahora a Max le digo lo que le dije en el segundo escenario, correctamente me dice, entonces la hipótesis alternativa es diferente de, porque no sé si el método se mejoró o si las condiciones en las que se implementaron ahora más bien empeoró. Entonces, lo único que me queda es decir que es diferente de mi subcero, es diferente de 60. Y más bien vamos a evaluar a ver qué pasa, si es mayor o si es menor. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Cuando uno dice muy generosamente, vamos a suponer, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
si yo tengo información versus no tener información para efectos de qué tan probable será rechazar la hipótesis nula o no. Es una pregunta bastante abstracta, ¿verdad? Por eso digo, así, esas son las que me encanta hacer en exámenes, porque implica que realmente nos estamos cuestionando de fondo qué está pasando aquí, cómo estamos formulando las pruebas y cómo tomamos decisiones. Ahora, Juan, vos decías que sí afecta. ¿Por qué dirías que sí afecta? Bueno, yo lo pensé porque, digamos, que tenemos una distribución centrada en 0, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 10 a que a que sea mayor a 5 y menor a 5. Ok, voy a volver a plantearlo. La probabilidad de que si nosotros supiéramos y sabemos que más bien mejoró, entonces diríamos que cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 10, digamos. Esa probabilidad de que X sea mayor a 10 no es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor a menos 5 y mayor a 5. ¿Me Yo explico? creo que vos la intuición la tenés muy bien, Juan. Nada más voy a ayudarte un poco a formalizar la idea, porque vos hiciste 10 partido en 2, ¿verdad? Para decir menos 5 y más 5. Ajá. Creo que, bueno, te referís a las probabilidades, posiblemente, ¿verdad? Lo que dice Juan aquí es, si planteamos un escenario como cualquiera de estos, ¿verdad? Este Y barra sub c está formado por un z de alfa. O sea, este valor de Y barra sub c está más cercano a mu sub 0 a que si yo calculara este Y barra sub c con una z de alfa medios. La z de alfa medios quiere decir que esta área se reduce de alfa a alfa medios. Se corre a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, como se corre a la izquierda, quiere decir que hay una región más pequeña de valores de Y barra sub c en las que yo rechazaría H sub 0. Por lo tanto, el no tener información nos hace más propensos, entre comillas, a no rechazar la hipótesis nula o menos propensos a sí rechazar. Y casi siempre, cuando estamos haciendo una investigación, aunque les decía yo al inicio que uno no debería tener, al puro inicio de este tema 4, que uno no debería tener una intención, en realidad, sí, estamos buscando que de alguna forma tenemos una sospecha o tenemos muchas ganas, pues, de escribir un paper en el que mostramos que la hipótesis nula se rechaza. Entonces, el no tener información sobre H sub 0, pues me lleva a un escenario en que es menos probable que rechace esa hipótesis. Vamos a ver. Muy bien. Excelente. Gracias, Max, por compartirlo. El video. Buenísimo. Entonces, bueno, eso es algo que es de tener en cuenta, lo que les decía ahora, ¿verdad? Bajo todos estos que estamos hablando, todos esos criterios son regla de decisión, que les decía, que es básicamente entonces identificar una zona, una región de rechazo y evaluar si nuestro valor del estimador, que en este caso es Y barra, cae en esa región de rechazo o no cae en la región de rechazo. Y en función de eso decidir si rechazamos la hipótesis nula o no. Y por cierto, que cuando decimos que rechazamos la hipótesis nula, lo que decimos es, tenemos suficiente evidencia con un nivel de significancia de alfa, evidentemente no decimos de alfa, sino del nivel de significancia que tenemos, 5%, 1%, 2%, lo que corresponda a lo que se estableció. Tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, en palabras de este problema, ¿no? Por ejemplo, en este que estamos hablando, tenemos suficiente información para decir que la media es diferente a mu sub 0. Usen siempre
la información del problema específico en el que están, ¿verdad? No me hablen siempre en términos abstractos, como si no estuviéramos hablando de un problema específico. Ok. Bueno, entonces esa es la primera, la regla de decisión. La segundo criterio es el que llamamos el estadístico de prueba. ¿Ya? El estadístico de prueba, lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Primero calculamos un valor Z sub C. Si seguimos hablando del caso de la prueba sobre una media. Sí, Max, adelante. Profe, estos gráficos que hemos estado viendo entonces son la regla de decisión. Exacto, así es, Max. Ok, gracias. Un gusto. Entonces, que es identificar esa zona, esa región de rechazo y con base en eso decidir si rechazamos la hipótesis nula o no. Eso es lo que hacemos en la regla de decisión. En el método del criterio de estadístico de prueba, lo que hacemos es calcular un valor de Z calculado, valga la redundancia, Z sub C, que es y barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Vean que lo que estamos haciendo ahí es expresando a y barra, el y barra de nuestra muestra en términos de en una variable normal estándar, ¿verdad? En otras palabras, estamos diciendo a qué distancia se encuentra el valor y barra de la media de la hipótesis nula mu sub 0 en términos de desviaciones estándar de y barra, o sea, en términos de sigma entre raíz de n. En otras palabras, para ponerlo más mundano, ¿a cuántas desviaciones estándar de y barra se encuentra y barra de mu sub 0? Recuerden que siempre una variable z está expresando intuitivamente eso. ¿A cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de su media? Entonces, vamos a calcular esa distancia en términos de desviaciones estándar de y barra, y esa distancia la vamos a comparar con la distancia que nos permite alfa. Vean lo que dice aquí. Dice, vamos a ver. Si el valor que usted calculó en la z calculada es mayor que su z sub alfa, ya le doy la palabra, ¿no, Max? Si ese valor es mayor que z sub alfa, entonces rechace h sub 0. ¿Verdad? Z sub c es mayor que z alfa, rechaza h sub 0. ¿Por qué es eso? Porque vean que z alfa, que al inicio de esta sesión nos referimos a él como K, ese cuantilo de la distribución normal estándar, ese valor nos dice a cuánta distancia se puede encontrar el valor de 0, a cuántas desviaciones estándar de la media se puede encontrar un valor de y barra para que yo no rechace h sub 0. ¿Cuál es esa diferencia mínima permitida, en otras palabras? Entonces, el estadístico de prueba está explícitamente haciendo eso. Max, adelante. Profe, nada más quiero preguntarle cuáles son estas reglas. ¿Qué, digamos, son características que tiene que cumplir el estadístico de prueba o ¿Por qué usamos una y no la otra, decís? no, que si digamos que si la regla está tiene un nombre o algo así. Sí, esa regla se llama estadístico de prueba. Es esta que les escribí aquí arriba. Pero son reglas del estadístico de prueba. O sea, son reglas o criterios para tomar decisiones con respecto al H sub 0. Vos podés usar esta de las gráficas y la región de rechazo, que es la regla de decisión, o podés usar el estadístico de prueba. De acuerdo, profe. Y entonces estas reglas son las que tiene que cumplir el estadístico de prueba, digamos. Eso es lo que tiene que pasar o sea, ese es el procedimiento de cómo vos calculás si rechazar la hipótesis nula o no. Ok. Calculás una z calculada como primer paso, que es así, llevarla menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, y después comparás el valor absoluto de z sub c con el valor absoluto de z alfa. Profe, en regla de decisión lo que hacíamos era calcular la K.
digamos. De hecho, lo buscabas, no tenías que calcularlo, ¿verdad? Lo buscabas en la tabla. Buscabas el valor de K, de la Z, y calculabas un valor y barra sub C, mu sub 0 menos Z alfa medios por sigma raíz de N. Este, que es el K, que se refiere al libro por ahí como K, es un cuantilo de la distribución normal estándar. Eso lo buscas en la tabla, ¿verdad? Ok, sí, o sea, la regla de decisión se basa en buscar ese YC. Exacto, de calcular este valor que está en términos de Y barra, como vos dijiste muy bien, Juan. Y aquí no calculas un valor de Y barra crítico, ¿verdad? A partir del cual rechazas o no rechazas, sino que aquí calculas más bien un valor de la Z y lo comparas con la Z de alfa. Ok, listo. Ahora, este valor, si es Z alfa o si es Z alfa medios, ¿de qué depende? ¿Cuándo será que uso Z alfa y cuándo uso Z alfa medios para hacer esa comparación? Si sabemos o no qué cambio hubo, ¿verdad? Si O la, sabemos la alternativa. si la alternativa es, entonces, ¿en qué caso usas alfa medio, Juan? En la que no, solo sabemos que solo ponemos una hipótesis alternativa que sea mu diferente de mu sub 0. Excelente, Juan, gracias. Así, tal cual. Si sí sabemos si es mayor o si es menor, en la hipótesis alternativa usamos todo alfa. La misma lógica de la regla de decisión. Sí, Max. Profesor, ¿usted podría repetir, por favor, por qué, Ujú, digamos, habíamos dicho que rechazábamos porque ujú. nos decía cuántas desviaciones de la media se debe encontrar Sí, Y barra? voy a usar esta diapositiva aquí, Max, para responderte eso. De acuerdo. Aquí está la Z calculada, X barra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de N. Y nosotros vamos a buscar una Z de alfa de tal forma que se cumpla esto, que un valor de cualquier Z sea mayor que esa Z de alfa sea alfa. Entonces yo uso este alfa para definir el Z alfa. Lo que estás haciendo aquí, Max, es diciendo, bueno, voy a calcular, en lugar de buscar un Y barra y compararlo con un Y barra crítico, lo que voy a hacer es calcular una Z con base en la X barra que observé y ubico esa Z calculada en la región de rechazo o por fuera de la región de rechazo. Entonces, ve que en realidad, en el fondo es muy similar a lo que estamos haciendo, solo que ahora ya no estamos decidiendo en función de un valor de Y barra, sino en función de un valor de Z. Entonces ahora yo les decía esto del valor absoluto y lo que estamos haciendo en realidad con esto del valor absoluto es diciendo, usted bajo esta definición de alfa, usted tiene permiso, entre comillas, ¿verdad? Para alejarse de cero Z alfa veces. ¿Verdad? Yo no puedo alejarme de cero más de Z alfa veces porque si hago eso, si estoy a una distancia, si X barra está a una distancia mu sub 0 de más de Z alfa veces sigma entre raíz de N, o sea, de Z alfa veces Z alfa desviaciones estándar, si está a más distancia que eso, rechazo la hipótesis nula. Por lo que me dice esa Z alfa en realidad es, yo sé que es muy poco probable que X barra sea exactamente mu sub 0. Ya dijimos, ¿verdad? Y en todo caso, si eso pasara, es puro azar. ¿Verdad? Yo no podría pedirle a X barra que sea igual a mu sub 0 para no rechazar la hipótesis nula. Yo sé que por azar, por variabilidad normal, se puede desviar de mu sub 0. O sea, que no va a caer en 0 en esta escala. La pregunta es, ¿a cuánto se puede desviar? Lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Cuando les di el ejemplo de los obreros de la construcción. ¿Cuánto tendría que ser el promedio de salario de esos trabajadores para que yo diga, ya no le creo que está pagando el salario mínimo de 1,000 colones por hora? 820, 810, 850, ¿con qué valor estoy suficientemente lejos de 1,000 para decir, ahora sí, tengo suficiente información para decir
que usted no está pagando los 1000 colones. Entonces, la respuesta de a cuánta distancia puede estar es Z alfa veces. Si estás a una distancia mayor a Z alfa veces, la desviación estándar de promedio, o sea, sigma entre raíz de n, rechazo la hipótesis nula. Si no, si estás todavía dentro de ese rango, no voy a rechazar la hipótesis nula. Y eso que estoy dibujando aquí, diciendo si estás a más distancia o menos distancia, recuerden que el concepto matemático de distancia no es la dirección, si es más o si es menos, sino es el valor absoluto. Por eso aquí dice valor absoluto de ZC, compararlo con el valor absoluto de ZA. ¿Quedó más claro ahí, Max? Mi compañero. Pero yo en realidad ocuparía que si lo explique otra vez. Sí, claro. Vamos a ver. Lo que yo digo es, más bien, vamos a ver si lo dibujo por acá, en este otro. Vamos a partir de exactamente ese ejemplo de los trabajadores. Aquí partíamos de, vamos a partir de la media de los 1000 colones, pero expresada como diferencias con respecto a esos 1000 colones en la muestra, ¿verdad? O sea, lo que yo voy a hacer, Max, es siempre comparar mi valor X barra con mi mu sub 0, ¿verdad? Entonces yo lo que les decía ahí es, ¿qué esperamos? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? Que sea 0 esa diferencia. O sea, si es 999 lo que observo en la muestra, rechazo la hipótesis nula. Solo si es 0. Con 999 ya te da suficiente información para decir no, rechazamos la hipótesis nula. No está pagando los 1000 colones, señor o señora. ¿Me recuerdan, por favor, si era así eso? O sea, tenía que ser por debajo de un valor. O sí. Tenía que ser por debajo de un valor, exacto. Entonces vos decís, ok, sí, o sea, ya entendí que no es 999 que me hace rechazar la hipótesis nula. Probablemente sí es, o sea, ahí es donde empezaba esa discusión, ¿verdad? ¿Será que con 800 o con 850 ya será suficiente? Para poder determinar eso, ¿cuál es este valor? ¿Verdad? Lo que hacemos es aquí partir del famoso alfa, ¿verdad? Entonces aquí tenés alfa. Entonces, este valor de acá, de Z de alfa, ese lo que te está diciendo es a cuántas desviaciones estándar. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque vos estás haciendo una comparación entre X barra menos mu sub 0 y me decís, bueno, me dio, o sea, el promedio de la muestra me dio 200. Entonces, es 200, perdón, 800. Entonces, la diferencia entre los 1000 y 800 son 200 colones. ¿Eso es suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula? Y aquí podemos empezar a opinar, vos y yo, si será grande o no será grande eso, y cualquiera podría tener su opinión al respecto. ¿Cómo llegamos a un criterio, Max, en el que digamos esto ya no es opinión, esto es tomado con base en un nivel de probabilidad? Entonces, si vos me decís que es 200, lo que yo preguntaría es, bueno, ¿cuánto es la desviación estándar? Porque si la desviación estándar es muy pequeña y tu tamaño de muestra es grande, esos 200 podrían ser un valor considerable. Pero si las diferencias de salarios entre las personas es bastante grande, o la desviación estándar es grande, entonces esa diferencia de 200 colones puede ser que no sea suficiente para decir que no está pagando los 1000. O sea, siempre
esa diferencia, los 200 colones, o la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población supuesta, la tengo que poner en términos de la desviación estándar de la media. Adelante, Max. Sí, no, le iba a decir que, digamos, como para entender más o menos el problema, estábamos diciendo que si la desviación es estándar, entonces, ¿cuánto se desvía lo que gana los trabajadores del promedio? Es muy poco, entonces, por ejemplo, que el promedio habíamos dicho era 1000, ¿verdad? Sí. Entonces, si es 50 y un trabajador llega y me dice, yo estoy ganando 200, es bastante Exacto, Max, exacto. la Esa es la diferencia. idea. Esa es la idea de comparar esa desviación estándar, que es un promedio de diferencias con respecto al promedio, de compararla con un valor puntual, pero aquí de un promedio de una muestra, ¿verdad? No es una observación, no es una persona que le pregunté, sino es el promedio de una muestra, es X barra. Sí, entonces digamos como que 20 trabajadores me hayan dicho que ganan 200. Exacto. Entonces vos decís, bueno, eso comparado con 50, que era la desviación estándar que teníamos de la población, y además lo divido entre la raíz del tamaño de muestra, pues tenemos el límite central. Cuando hago eso, lo que me doy cuenta aquí es, lo que me permitía, lo que me permitía el alfa era desviarme zeta alfa veces con respecto a 0. Si yo me desviaba con respecto a 0 en esta distancia, si yo me desviaba menos de zeta alfa veces, entonces decía, no es suficientemente diferente de 0, ¿verdad? O de mu sub 0, de la media supuesta, como para rechazar la hipótesis nula. Si te desvías más veces que zeta alfa, entonces sí tenés suficiente información para rechazar la hipótesis nula. Por eso para mí es tan importante, y no sé cómo les explicaron, les contaron a ustedes el asunto del concepto de la distribución normal estándar, pero es tan importante que entendamos que lo que se hizo ahí, lo que inventó el señor Gauss, es expresar cualquier variable en términos de a cuánta distancia se encuentra el valor que usted quiere calcular de la media en desviaciones estándar. O en otras palabras más sencillas, en a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que usted quiere calcular de la media. Por eso se llama normal estándar. Esa es una variable estándar que no importa cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar, todas las variables del mundo se van a convertir en normales con media 0 y desviación estándar 1. ¿No? Entonces, esta zeta de alfa puede ser que está a la izquierda del 0. O sea, que en Profe, realidad, sí, dime, Max. creo que quiso decir varianza 1. Varianza 1 porque vos estás dividiendo entre sigma entre raíz de n. Sí, es que dijo, Ahí dije desviación estándar 1. sí. Ok, gracias, sí, Max. Bueno, en realidad al final es el mismo, pero sí, estrictamente había dicho varianza. Bueno, gracias. Ok, entonces, vuelvo acá. Lo que estoy diciendo entonces es que este criterio estadístico de prueba, entonces lo que hace es comparar, dice, ¿cuánto me podía desviar yo de 0? De no tener ninguna diferencia entre x barra mu sub 0, 1,96 veces, supongamos, ¿verdad? Correspondiente a un alfa de 0,05. 1,96 es el valor que buscamos en la tabla. Y ahora calculo a cuántas desviaciones estándar de la media se encuentra x barra de mu sub 0 y me da 2,4. Ese valor absoluto de las diferencias que hay entre x barra de mu sub 0 es mayor del permitido. Rechazo h sub 0. Ya sea a la izquierda de 0 o a la derecha de 0. En ambos casos vamos a tener esta regla como el valor absoluto la que manda en el estadístico de prueba. Vean que de fondo
compañeros y compañeras, vean que de fondo esto es lo mismo, exactamente lo mismo que la regla de decisión. De hecho, aquí podríamos convertir un y barra, aquí decir, voy a poner un z alfa, poner y barra alfa menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, despejo, y ese y barra alfa es exactamente esto que calculamos acá. Por eso es que en esencia es lo mismo y por lo tanto tiene que llevarnos a la misma decisión. Si rechazamos la hipótesis nula con la regla de decisión, tenemos que rechazarla con el estadístico de prueba porque en el fondo es lo mismo. Y yo sé que en este momento que les digo que es lo mismo, ustedes me dirían, entonces, ¿para qué carajos me está enseñando las dos? Si es lo mismo. Les estoy enseñando las dos, es más, si me falta contarles otra que sí es diferente en cuanto a la información que nos da, no en cuanto a la conclusión es la misma. Pero les cuento estas dos, regla de decisión y estadístico de prueba, porque es común que ustedes encuentren en papers, en software, en ponencias, gente que comenta resultados de investigación, se puede encontrar las dos. Se puede encontrar la regla de decisión o la estadística de prueba. Entonces, en diferentes contextos de resultados de investigación, cualquiera de esos formatos que les comenté, se puede encontrar cualquiera de las dos. Entonces, es sano, saludable, que ustedes conozcan bien a qué se refieren ambos. Sin embargo, en un examen, en la gran mayoría de los casos, no les voy a decir calcule regla de decisión o aplique el estadístico de prueba. En la gran mayoría de los casos, ustedes podrían decidir por su propia cuenta cuál de las dos aplican para tomar una decisión. Sin embargo, se los cuento aquí ambos porque, de nuevo, ustedes van a estar en un contexto en el que hay que entender cómo se tomaron las decisiones. Perdón. Ok, esto que está acá es simplemente escrito lo que decía Juan ahora. Si la hipótesis alternativa mu es diferente a mu sub 0, entonces vean que eso se convierte en que si la z calculada es menor que menos z de alfa medio, o sea, acá en esta región, rechazo h sub 0, o si la z calculada es mayor que z de alfa medios, cae en esta zona, rechazo h sub 0, ¿verdad? Entonces, y eso es lo mismo que decir que si la z calculada es mayor que el valor absoluto de z alfa medios, que fue lo que nos comentó Juan cuando estábamos en esta filmina, que bajo el escenario de que no tengo información sobre la hipótesis alternativa, este z alfa se convierte en z alfa medios. Vean el nivel de abstracción que tiene el amigo Juan ya sobre esto. Muy bien. Ok. Entonces, son los primeros dos criterios. Nos falta hablar de este último, el tercero. Y quiero hacer más énfasis en este. No vamos a durar mucho más, pero sí hacer más énfasis en este. Porque me parece que es el más importante de los tres. Es el que además como tendencia se usa más en los papers que ustedes van a ver. Y es el que le llaman p-value o valor P. Y para introducir un poco esta noción, les preguntaría, supongamos que, como decía Max ahora, supongamos que el valor de y barra crítico, ¿verdad? Encontramos ya un y barra crítico, un y barra sub C, en el caso de los obreros de la construcción, que es 850. ¿verdad? Eso es el valor por debajo de 1000 que hace que si la media de mi muestra cae por debajo de 850, rechazo la hipótesis. Y digo, la media que está pagando el dueño o la dueña de la construcción es menor a 1000 colones. No está cumpliendo la ley. Esa es la situación que tengo. ¿verdad? Supongamos que tengo una regla de decisión que dice eso. Para todos los valores de y barra menores a 850, rechaza h sub 0. Ahora, ustedes dirían que esa decisión
que tomo es igual de buena si la media de la muestra fue 845, así fue 720. ¿Cómo, profe? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, cualquier valor por debajo de 850, eso es lo que define la región de rechazo, regla de decisión. Cualquier valor de media muestral por debajo de 850 hace que yo rechace la hipótesis nula. Ajá. La pregunta es, supongamos que ahora con mi muestra obtuve 845. La decisión de rechazar la hipótesis nula, porque me tocaría rechazar la hipótesis nula, es igual de buena la decisión que si me hubiera salido una media de 720 colones. O sea, les da igual. Cualquiera de los dos casos. Con la misma tranquilidad le dirían, listo, va demandado el señor porque no está pagando, no está cumpliendo la ley. Sí, no, yo siento que con el segundo caso es un poquito más grave. El primero puede ser analizado con un poquito más de cuidado. Exacto, exacto. Y Juan le diría a su jefe ahí en ese caso, ¿verdad? Ahí el supervisor de estos temas. No, toca demandarlo en cualquiera de los dos casos. Y el jefe le diría así, pero ¿con qué probabilidad tengo que contar que se me devuelva este señor y me demande por calumnias e injurias y la cosa? Alfa, ya le expliqué, jefe, ya le dije que siempre hay, sí, siempre nos podemos equivocar. ¿Cuánto? En alfa. Por eso se definió ese valor de 850 tomando en cuenta alfa. Usted me dijo que usted podía tolerar un 5% de probabilidad de que este señor se devuelva con toda la nómina, toda la planilla y le diga, aquí está, nada de muestras, el censo completo, revise ese AMPU si quiere, ahí estoy pagando los 1,000 colones. Y nos vemos en la corte, porque usted me hizo mala fama aquí. 5%. Usted me dijo, jefe, que usted podía vivir con 5%. Me dice, sí, está bien, yo le dije eso, yo puedo vivir con 5%. Pero ¿qué tan probable será realmente que llegue? ¿Es menos que 5%? O sea, ¿es mucho menos que 5%? ¿O es exactamente 5%? ¿O cuánto fue? ¿Verdad? Entonces, yo podría, en lugar de solo dicotómicamente, ¿verdad? En un mundo binario aquí, rechazo o no rechazo a H sub 0, yo podría calcular literalmente cuál es la probabilidad de haber observado este valor. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 845 si el verdadero valor poblacional es 1000? ¿O cuál es la probabilidad de haber observado un 720 si el valor verdadero es 1000? ¿Verdad? Si yo fuera aquí el encargado de esto y Juan me dice fue 845, fue 720, yo diría, no, mi estimado, ayúdame, por favor. O sea, decime, no solo puede estar tranquilo con alfa, con 5%, no, es que con 720, supongamos, es 3%. Ah, bueno, mejor. No, estoy más tranquilo. Con 3% estoy mejor. O no, mira, fue 600 y eso ya es casi 0% de probabilidad de que sea 1000 colones. O sea, de verdad, tendría que ser casi un milagro que pueda llegar este señor con todos los documentos a decirle que usted le cometió aquí, le creó una mala fama. ¿Me explico la lógica aquí, compañeros? Profe, a mí me está costando entender, la verdad. O sea, sí estás de acuerdo conmigo que si vos fueras aquí el jefe de esto y yo te digo, fue 845, vos dirías, sí, estuvo pegando, como diríamos, en el palo, ¿verdad? O sea, con 850 dijimos, rechazaría la hipótesis nula, con alfa por ciento de probabilidad de equivocarme. Fue 845, F, pum, apenas, ¿verdad? Apenas cayó en la región de rechazo.
Rechazo la hipótesis nula, porque ya acordamos que con alfa por ciento yo puedo vivir. Sí, estamos diciendo entonces que con ese 845 yo estoy dispuesto a rechazarlo, Ajá, aunque 850 fuera correcto. exacto. Ok, Porque listo. vos ocupabas una regla binaria, Max, exacto. Regla de decisión. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Ahora, entonces, si vos me preguntaras, ¿cuánto era lo que dijimos que estaban dispuestos a aceptar? Alfa, jefe, 5%. Bueno, supongamos que fue 5% con el que se definió ese 850. Sí, cierto, sí, 5%. Bueno, no vale la pena ni calcular cuánto será la probabilidad verdadera de eso, porque digo, 845 casi que es 850. Eso fue por eso digo, así, güey, como palo y gol, ¿verdad? Si yo te dijera ahora, F, listo, cayó en la región de rechazo, vos me dirías, cayó en la región de rechazo, ¿qué quiere decir, Alex? ¿Que fue 845? ¿Cuánto fue? No, fue 720 el promedio. Ah, no, espérate. Porque ve que yo me tengo que ir, vos me dirías, yo me tengo que ir para la casa, ahora, después de demandar a este carajo, tengo que irme para la casa con la idea de que hay un 5% de probabilidad que mañana me amanezca una contrademanda en el escritorio. Alfa, ¿verdad, Max? Correcto. Ahora, si se pone, por más que dijimos que estoy dispuesto a aceptar eso, no es algo que me alegre mucho la noche, ¿verdad? Profe, Sí. digamos, estamos diciendo, eh, yo con 845 casi no me preocupo porque estoy diciendo simplemente que llego a rechazar la hipótesis aunque sea verdadera. Entonces estoy diciendo que el 845 es verdadero y 845 fue, porque es una media de la muestra, eso no hay nada de incertidumbre, eso es una realidad. ajá. Lo que vos no sabes Entonces, es si es 1000 o no, eso vas a quedarte con el clavo siempre, pero tenés ya una probabilidad suficientemente baja de que sea 1000 para decir, la voy a rechazar, esa hipótesis nula, ok, ¿verdad? Como te decía, con 845, si yo te dijera, Max, pero calculemos cuánto fue realmente, es que es casi 850, debe ser muy cercano a alfa. Sí, ok, está bien. Sí, okay, no, yo me voy con eso y como es, para algo le pagan a la jefatura, ¿verdad? Con eso tendrá que vivir. Con la probabilidad de que mañana, con alfa por ciento de probabilidad de que mañana venga alguien con una contrademanda en el escritorio. Es que en el momento en que vos tomás una decisión, Max, estás asumiendo un costo. Eso suena demasiado elemental aquí, ¿verdad? Estamos como estudiantes de economía, pero toma una decisión y a partir de ahí corre la María, como dice, ¿verdad? Bueno, dice corre la María, suena como seguro del siglo pasado. No sé si ustedes todavía saben a qué se refiere la María. Ya está el taxímetro corriendo. Entonces puede ser que aparezca la demanda mañana, con un alfa por ciento de probabilidad. Mi punto es, Max, si bajo otro escenario, yo que soy ahí el inspector de campo, ¿verdad? Voy y llego, vos sos el supervisor, llego a la oficina y digo, jefe, listo, ya fui a entrevistar a esos carajos, una muestra grandecita, y ya usted me explicó ayer generosamente lo del criterio de decisión y esto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, está en la región de rechazo. Vamos a demandarlo. Y don Max me diría, ok, listo, pero ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue el promedio? Supongo que es menor a 850 para que me digas que vamos a demandarlo, pero ¿cuánto fue? Ah, fue 720. 720 fue el promedio, ¿sí? Ah, no, pero no seas así, o sea, ayúdame. Porque si es 720 es bastante menor a 850. Entonces, yo preguntaría qué tan probable es observar, o sea, qué tan probable es que sea 720 y que en la muestra, en media de la muestra, y que la población pague 1000 colones. Debe ser menos que alfa, bastante menos que alfa. Todo lo que usted me diga que es menos que alfa, a mí me ayuda a dormir mejor. ¿Me explico, Max?
digamos, ¿por qué sería entonces que con un 700 es menor, un alfa menor? Porque estás, digamos, en este caso, por ejemplo, imagínate que esto está al lado izquierdo, ¿verdad? Conforme vos, aquí tenés un valor que definió, voy a dibujarlo acá. Aquí tenés un valor, supongamos que es ese 850. Esto definió alfa, ¿verdad? Si es 720, insisto, aquí estoy dibujando sobre esto, ¿verdad? Si es 720, ay, pues, bueno, 720, eso, si ese es el valor que obtuvo, ese está muy metido en la zona de rechazo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor como 720 o menos si el verdadero valor poblacional es 1000? Es menos que Claro, alfa. claro, claro. Pero es que, digamos, aquí lo dibujé y uno ya se imagina esto integrando lo demás, pero usemos mucho la intuición también. Es que alguien, aunque su jefe, después les va a tocar cosas de estos compañeros, aunque un jefe inteligente, casi siempre, ¿qué caracteriza a buenos jefes o buenos directores? No se acuerdan de nada técnicamente, de nada. No tiene, no, usted les dice, ¿se acuerda que había unas pruebas de hipótesis, chi cuadrada y texto? Y dice, no, ya ni me hable de eso. No me hable de eso. Pero sí entienden la noción detrás, sí entienden intuitivamente qué está pasando. Y cuando ustedes les dicen, rechacemos la hipótesis nula, deberían preguntar, ¿cuánto fue el valor? 720. Ah, pero entonces, sí, por eso digo, pues, entonces ayúdame, porque entonces yo me estoy yendo con un alfa, yo me voy para la casa y cuando llego a la oficina, vengo con agrura un poco, ¿verdad? Que diga, ahorita me amanece el lampo ahí de aquel carajo, diciendo que está haciendo calumnias, que no estoy pagando el salario mínimo. En realidad, sí lo estoy pagando, aquí están los ampos, ¿no? ¿Qué tan probable es que eso pase? Yo sé que yo acepté alfa, pero si puedo irme con esa área verde, que es menos que alfa, yo más feliz. ¿Sí? Entonces, profe, digamos, a mí me dicen que, yo estoy pagando 850 Sí. de salario mínimo es. El salario mínimo es 1000. Esa es la Salario derecho mínimo cero. 1000. Sí. Y la demanda es porque me están diciendo que yo estoy pagando menos. Ajá. Que obtuvieron un valor en la muestra, un promedio muestral por debajo de 850 colones. Entonces vos, empresario, Max, si querés ponerte en ese papel, digamos, vos llegás y decís, ¿por qué me están demandando? Porque usted está pagando menos de 850 colones en esta muestra de trabajadores. Y con ese valor menor a 850, es muy poco probable que usted esté pagando 1000 en la población. Y usted probablemente diría, están locos, ¿acaso que revisaron todos? ¿No? Yo no necesito revisar todos. Yo tengo suficiente información con esto ya para poder probabilísticamente decir que usted no está pagando lo mismo. Como dirían ahí muy informalmente, ¿verdad? Pago por ver. Si quiere, traiga los ampos. Es muy poco probable que usted esté pagando lo mismo. Aquí yo estoy adoptando la posición del que juega vivo y no tiene que dormir y aguantarse el costo de alfa por ciento que le salga la contrademanda. ¿Verdad? El jefe que está escuchando a la juega vivo aquí, ¿verdad? El estadístico, diciéndole que tiene suficiente información para rechazar esa hipótesis nula, y dice, hijo de puchica, que Dios nos acompaña, ¿verdad? Porque sigue siendo posible que sí los esté pagando. ¿Qué tan posible? Alfa. Pero entonces, si lo que usted sacó de muestra, ¿verdad? Tiene esta discusión, el estadístico con el dueño de la empresa, que es Max,
Y Max, digamos que Max dice, pues yo le puedo decir que es altamente probable que sí estoy pagando. Entonces yo tengo mi región de rechazo que es por debajo de 850. Pero si yo como estadístico además sé que no solo fue por debajo de 850, fue 720. Entonces, no, ¿sabe qué? Olvídese de alfa. Olvídese de alfa. Es esa área que está ahí, esa área verde, que es mucho menor que alfa. O sea, mi jefe no solo puede irse tranquilo, puede irse muy tranquilo para la casa. Es muy poco probable que usted esté pagando $1,000. ¿Qué tan poco probable? El valor P, el P-value que está aquí. Y ese es menor que alfa, en ese caso. ¿Me explico Profe, con el teatro que estoy haciendo? Sí, sí, Juan, dime. este valor P lo definimos nosotros. No, no lo definís, lo calculás. Es, vos obtuviste un valor, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? ¿Qué tan probable es X barra, este valor de 720, que es un valor de una muestra específica, X barra? Obtuviste ese valor de media de la muestra y ahora querés saber qué tan probable es obtener un valor como 720 como muestra si proviniera de una población con media mu sub 0. Ya, ok. Entonces el p-value es más bien la probabilidad de La de esa X probabilidad. barra. Es un área, por eso ahora sí, lo estoy señalando ahí comparado con el área roja. Ah, ok. Entonces esa X barra es la que nosotros definimos. X, Esa X barra alternativa, digamos, 720. no lo definís, es la media de la muestra que calculaste. O sea, vean que en los Ok. otros dos criterios yo hago una Z calculada, que es que la X barra de la muestra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n, y lo comparo con Z alfa, como dijimos antes, ¿verdad? Si ese valor calculado es mayor que Z alfa, rechazo H sub 0. Si no lo es, no la rechazo. Las decisiones son binarias, compañeros, es sí o no. Rechazo o no rechazo. En esta estoy haciendo algo mucho más inteligente. Estoy diciéndole, usted con su alfa, usted puede poner alfa que usted quiera. Además, yo ni siquiera le voy a decir rechace o no rechace la hipótesis nula. Lo que le voy a decir es qué tan probable es que su hipótesis nula sea cierta, dado que observó esta muestra. De hecho, ustedes en los papers más formales que puedan leer ahora, investigadoras, lo que van a encontrar es simplemente una referencia al valor P. Esta prueba, esta muestra arrojó un valor P de tanto, de 2%. Y ustedes verán si eso es suficientemente bajo o no. Ya cada quien aplica su criterio, noción de alfa que quiera. O sea, ese 2% es qué tan probable que esa hipótesis nula sea cierta. Así es. Entonces, ok, entonces es muy poco probable. Ok, listo, ya, ok. Exactamente. Max, adelante. Yo es que tal vez tengo mucho en el enredo de quién es el que está demandando. Ajá. No, O el que sea, demanda es el Estado a la empresa, al dueño de la construcción. entonces, digamos, estamos diciendo, Uh-huh. yo como Estado le estoy diciendo, usted no está pagando, Uh-huh. la hipótesis nula suya de mu igual mu 0, es esa, Ajá, igual 1,000 colones, ¿sí? no es verdadera. Yo creo que usted está pagando Uh-huh. 850 menos. Está pagando menos de 1,000. Ok, Pues, está ojo que pagando no, menos de 1000. menos de 1,000. Esa es la hipótesis Sí, alternativa. No está cumpliendo sí, la ley. sí. Sí, a mí me enredé, no viene la relleno de rechazo eso. Uh-huh. Entonces, el Estado es el que se lo está mandando. Así Entonces, es, así es. si a mí me quedan 845, Ajá. estoy entonces rechazando la hipótesis nula, Uh-huh. siendo esta verdadera. Así es. O sea, pudiendo ser verdadera, ¿verdad? Ok, pudiendo ser verdadera. Uh-huh. ¿Qué tan probable será que sea verdadera? Ese es el área ese es el P-value.
calculás cuál es la probabilidad de observar 845 si la verdadera media es 1000. Ok, entonces digamos, alfa es digamos, alfa es la probabilidad de que sea verdadera. Alfa es la Nada que probabilidad de ver. que sea verdadera mi observa, así es. Para esa En- área, a partir de 850, que como te digo, sería con la regla de decisión, ¿verdad? Vos ajá, decís, a partir de 850 para abajo, rechazo la hipótesis nula, sabiendo que tengo alfa por ciento de probabilidad de equivocarme con esa decisión. ajá. Y entonces, digamos, hasta ahí bien. Uh-huh. El problema es por qué es que el jefe, digamos, Uh-huh. ya entrando en el ejemplo, Uh-huh. yo como empleador le digo que saque una nueva muestra que está dentro de la región de rechazo Uh-huh. y eso hace que el Estado se preocupe porque alfa ya no debería de ser alfa, sino debería ser menos. O sea, el Estado, digamos, el Estado siempre está preocupado desde el diseño de la prueba, Max. O sea, tu jefe, de nuevo, que no entiende nada de estas cosas de estadística, lo que te dice es, Max, vamos a ver, ¿qué vas a ir a hacer vos? No, yo voy a ir a la construcción y le voy a preguntar a una muestra de trabajadores a ver cuánto ganan. Ok, ¿y qué puede pasar ahí? Puede ser que me digan que el promedio gana 990 colones. ¿Y con eso qué harías, Max? No sé todavía. No podría rechazar por eso la hipótesis nula. ¿Por qué? Si es menos de 1000. Porque hay que definir qué tan por debajo podría ser de 1000 para poder decirle, no, es un poco probable que habiendo visto esta muestra usted esté cumpliendo la ley. Ok, entonces vos lo que vas a hacer es definir un valor mínimo posible siendo todavía verdadero que esté cumpliendo la ley. Así es. Que no es 990. No, no sé, jefe. Vamos a ver. Ya lo calculé, jefe, es 850. ¿Cómo calculaste eso? Bueno, es que le pregunté el otro día, ¿usted con qué probabilidad se sentiría tranquilo con que este señor le diga, usted me dijo, me demandó que no estoy cumpliendo la ley, ahora estoy hablando con el empresario, usted me demandó y no tiene razón, yo sí estoy cumpliendo la ley. Ve que ese señor, el empresario, jamás te va a dar acceso a los samples, ¿verdad, Max? Eso es información privada del señor. Correcto. Entonces, lo que vos hiciste fue decirle, jefe, con 850, cuando yo obtenga una media de esa muestra por debajo de 850, yo le podría decir, usted tranquilo, que este carajo no está cumpliendo la ley con un alfa por ciento de probabilidad de equivocarme. ¿Ok? Bueno, check, yo voy con eso. Eso lo puedo aceptar. Porque si tu jefe te dice, no, Max, ¿cuál probabilidad? Porque de esos también existen. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo? Alfa por ciento de equivocarte. Yo no quiero equivocarme. Aquí las cosas las hacemos bien, ¿verdad? Como dicen algunos. Aquí todo se hace bien, bien hecho. Nada de equivocarme. No, si estamos bajo eso, olvídese la estadística y no podríamos tomar decisiones nunca. Siempre hay un grado de probabilidad de equivocarnos. Bueno, entonces quiero que sea bajito. ¿Cuánto es bajito? Alfa, 5%. Bueno, vamos con eso. Ahora, si la información de la muestra es mucho más abajo de ese 5%, está aquí en 720, de ahí dígame cuánto es, Max. Dígame que es 2%, y yo duermo más tranquilo entonces. O sea, la probabilidad de haber observado esta muestra ahora y pensar que provino de una población en la que se pagan 1000 colones por hora. Juan, tenía la mano levantada. Sí, es que estaba un poco confundido. Uh-huh. Entonces, ok, entiendo el 1000, el 850 es el valor que calculamos por el primer método que vimos, ¿verdad? Sí. Ok, nosotros hicimos el muestreo Uh-huh. y si calculamos que el salario medio Uh-huh. o el salario, ¿verdad?, promedio es Uh-huh. 720. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo es que se calculó?
calculo esa área verde? ¿De dónde sale esa área verde? Gracias, Juan. Lo que hacemos es calcular una z igual x barra menos mu sub 0, o sea, 720 menos 1000 entre sigma entre raíz de n, ¿verdad? Calculamos esta z. Calculamos la probabilidad de que una z sea mayor que esa zc, porque aquí estaba partiendo de esta cola derecha, en este caso sería menor que esta zc, ¿verdad? En el caso del ejemplo de la construcción que estamos hablando. Y eso es este valor P sub C, esa es la probabilidad. Ese es el pi, Ese es el p-value, p-value. ok. Así es. Ok. Lo de ZC es exactamente lo mismo que la del El segundo mismo método. ZC de aquí. Ajá, ok. Ujú. Entonces, ese ZC, Ujú. la probabilidad de que algún Z Ujú. sea mayor a ese. Exacto. Ok, listo. Entonces está bien. Vean, entonces, este es lo que les decía ahora. Ese p-value que calculamos, ese p-value tiene valor por sí solo. De hecho, para mí lo tiene así, tal cual. En realidad, en realidad no estamos contrastando una hipótesis aquí, esa es la parte conceptual más bonita de todo este tema. No estamos contrastando una hipótesis en términos binarios, no estamos diciendo rechazo o no rechazo, sino que lo que estamos calculando es el grado de probabilidad de que H sub 0 sea cierto. La calidad de la decisión que yo tomo, si este p-value es prácticamente 0, es mucho mejor que la calidad de decisión si el p-value me da 0,048, o sea, apenas está por debajo del 5%. ¿Verdad? Eso es lo que es valioso de calcular el p-value. Ahora, dado que estrictamente estamos aquí empezando con ustedes a adentrarnos en estos temas, digamos, de investigación y de contraste, el método científico y demás, estrictamente volvemos otra vez ahora a poder tomar una decisión de si rechazo o no rechazo H sub 0. Por eso está ese tercer paso. Si esa probabilidad calculada es menor que alfa, estamos diciendo que este valor es menos probable de lo que usted dijo que era lo mínimamente probable que quería, que es alfa. Y por tanto, rechace H sub 0. Si, en otras palabras, si la P calculada, si ese p-value es mayor que alfa, no rechace H sub 0. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. Yo sí tengo unas dudas con respecto a la teoría y unos videos que vi para entender la ley de potencia y lema de Neyman-Pearson. Claro, nos quedamos ahora si querés, Max, consulta. ¿Alguien más sobre estos temas aquí que vimos en la clase? ¿Una pregunta? Igual, si gustan quedarse aquí de lo que Max tenía preguntas, adelante. Si no, aquí igual voy a parar la grabación si no hay más comentarios ni preguntas. Bueno, muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Nos vemos el jueves.